Registren su asistencia. A ver cuántos somos. 10 y 10 estamos empezando, jóvenes, ¿ya? Veo 14 nomás. Me han puesto pantalla virtual ahí. Me han puesto pantalla virtual. Me parece bonito. Está bien. Y no pasa. No se va a notar. No. Buenos días, Julián. ¿Cómo está Himmel, Renato? Buenos días, Renato. Muy bien. Mijael. Registre su asistencia, por favor, ¿ya?
Muy bien. Vamos a empezar entonces, jóvenes, nuestro seminario. Vamos a empezar a grabar acá. Vamos a tener un día donde vamos a participar jóvenes. Ya. Bueno, vamos a ver nuestro primer ejemplo, nuestro primer problema o ejercicio que tenemos aquí, ¿no? Una chimenea de hormigón armado con diámetro interior de SU2, aquí está, ¿no? De 800 milímetros, diámetro exterior de 3, de 1300 milímetros, debe ser revestida por dentro con refractario, ¿no? Nos piden determinar el espesor del revestimiento, o sea, este delta que está acá, ¿no? Y la temperatura T3 de la superficie, o sea, la parte externa aquí, ¿no? Partiendo de la condición de que la pérdida de calor de 1 metro de la chimenea no excede los 2000 watts por metro y que la temperatura T2 de la superficie interior de la pared del hormigón armado no supere los 200 grados centígrados. La temperatura de la superficie interior del revestimiento es de T1 de 425, o sea, en la parte interior acá, ¿no? Este es mi T1. Y el coeficiente de conductividad térmica de revestimiento es K1, 0,5 watts por metro, grados centígrados, y el coeficiente de conductividad térmica del hormigón K2 es 1,1 watt metros grados centígrados. Entonces, ¿qué tenemos acá? ¿No? Como esta es una estructura cilíndrica, ¿no? Ya ustedes saben, digamos, la fórmula de, ¿no? Lo que nos piden es calcular el espesor de este revestimiento, el delta que está acá, ¿no? ¿No? La ley de conducción para un cilindro tiene la siguiente estructura, ¿no? Donde H no es el flujo calorífico, ¿no? Por unidad de tiempo, energía por unidad de tiempo es 2 pi K L T1 menos T2 y logaritmo del periodo del radio mayor menos el radio menor o el radio exterior menos el radio interior, ¿no? ¿Ya? Donde K es la constante de conductividad. Entonces, el flujo de energía por unidad de longitud simplemente es H sobre L, ¿no? Entonces tendríamos esta situación que está aquí, ¿no? H sobre L es 2 pi K1, T1 menos T2, logaritmo neperiano de R2 entre R1. ¿Ya? Bien, entonces, ¿qué nos piden hallar acá? ¿No? Vamos a hallar la relación de los radios.
porque conocemos la distancia de 2, conocemos de 2, ¿no? El diámetro de 2. Es conocido el diámetro de 2. Entonces, vamos a hallar esta situación que está acá, ¿no? El logaritmo neperiano de R2 entre R1 es 2pi K1 T1 menos T2 H sobre L, ¿no? Esto ya es un dato, ¿no? Es un dato que conocemos nosotros, ¿ya? Ese H sobre L vale 2000, ¿no? Bueno, eso es lo que tenemos ahí, ¿no? A ver, jóvenes, ¿cuánto sale la relación de R2 entre R1? A ver, ¿quién hace esos cálculos? Quiero saber cuánto vale R2 entre R1. Ahí viste en sus prácticas, solamente usted pone respuesta nomás y no consideran el procedimiento, ¿ah? ¿Alguien me dice la relación de R2 entre R1? La voy a dejar de compartir si alguien está invitado a participar. 1,424, ¿no es cierto? Ya, muy bien. Sí, ¿no es cierto? Ya. Ok. Continuamos entonces. Bueno, ahí tienen la relación, ¿no? Es R2 entre R1, tiene ese valor, ¿no? Bueno, aquí hay que llevarlo pues a la exponencial, ¿no? ¿No? La relación entre R2 entre R1 es igual a D2 entre D sub 1, ¿no? Entonces sale este valor. Y tenemos que D1 es D2 entre 4,24. Perdón, entre 1,424 milésimas. Entonces aquí simplemente hallamos D1, pues, ¿no? Ya conocemos D1, ¿no? Y ahora vamos a lo siguiente, ¿no? El espesor del revestimiento, un diámetro medio, ¿no es cierto? Tiene este valor, es D2 menos D1 entre 2, 800 menos 568 entre 2 es 100,19 milímetro, ¿no? Si queremos ser ¿no? A centímetros, es pequeño, ¿no? Muy bien. Ahora, esa es una parte. ¿Qué más nos están pidiendo? ¿No? La temperatura T sub 3, ¿no? Y viendo la relación de H sobre L, aquí, ¿no es cierto? Ahora vamos a trabajar con la temperatura T3 y T2. Entonces, calculamos la temperatura T sub 3, ¿no? Aplicando el dato conocido por nosotros, H sobre L, ¿no es cierto? T2 menos T3, ¿no? R3 entre R2, logaritmo, 2 picados, ¿no? Bueno, habría que reemplazar simplemente, ¿no? Y vamos a obtener la temperatura de 59,5 grados centígrados aproximadamente, ¿no? Sale 59 y algo, ¿no? Entonces ya estamos nosotros, básicamente, redondeando ahí, ¿ya? Entonces, ese es el primer problema, ¿no? De conducción, de calor, ¿no? Vamos al siguiente problema.
¿no? Aquí en este problema hay que leerlo bien. Dice, calcular las pérdidas de calor de 1 metro de una tubería no aislada con diámetro de 1 entre 2 igual a 150 y 365 milímetros. Tenía al aire libre cuando por el interior de esta corre agua con una temperatura media de 1,90 grados centígrados y la temperatura ambiente menos 15 grados centígrados. El coeficiente de conductividad térmica del material del tubo es K 50 watts metros por grado centígrados y el coeficiente de transferencia de calor para el agua y el tubo es de 1000 watts metros cuadrados por grado centígrados. Y el tubo del tubo y el ambiente es de 12 watts metros cuadrados. ¿Ya? Determinar también, dice, las temperaturas en la superficie interior y exterior del tubo. Entonces, en primer lugar, tenemos que hallar simplemente el Q, ¿no? Pero como ustedes comprenderán, aquí tengo agua y tengo temperatura, tengo fluido del agua y el aire, ¿no? Porque ambos son fluidos, ¿no? Entonces aquí hay que aplicar también lo que es la ley la ley de conducción y la ley de convección, ¿no? Entonces aquí tenemos que asociar las dos transferencia de calor por conducción y convección, ¿no? Entonces aquí, ¿qué tenemos que hacer? ¿No? Entonces al aplicar tengo que hallar yo una resistencia térmica en general. Para ello, ¿no? Consideramos lo siguiente, ¿no? La resistencia térmica de conducción es delta de T sobre L sub K A, ¿no? Longitud por la constante, por el área. Y la resistencia de convección es delta de T 1 sobre H sobre A, ¿no? Entonces, eso tenemos que aplicar, ¿no? Entonces, acá en primer lugar, del agua al tubo hay una convección, ¿no? Y luego tenemos lo que es el cilindro, la conducción. Y la parte de acá, en la parte en T3, T4, la temperatura, ahí tenemos también una convección. Entonces tenemos que hallar la resistencia térmica, ¿no? Conociendo que en este caso vamos a considerar Q, ¿no? Consideramos Q igual a H, que es sinónimo del flujo de calor, ¿no? Entonces, esto va a ser nuestro Q, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? Si usted ve la relación siguiente sería delta de T sobre resistencia térmica 1, resistencia térmica 2, resistencia térmica 3, ¿no? Y la resistencia térmica para la convección es este valor, 1 sobre H sobre área. Esta es la ley de la conducción, resistencia térmica de conducción para un cilindro, ¿no? Y esta es la resistencia térmica de convección para la parte exterior, ¿ya? Entonces, a ver, jóvenes, ¿cuánto creen que saldría Q? Tenemos todos los datos, a ver, un cálculo somero. Esto sí es importante trabajarlo con varios decimales, ¿ya? Porque si no, le va a salir una respuesta muy... Hay que ver cuánto vale L por acá. Acá tiene que ver el área, es 2πr por L, ¿no? Acá también es el área 2πr por L, pero 2R se puede reemplazar por el valor del diámetro, ¿no? Aquí también R2 entre R1. Ya, los invito por favor que me den un resultado sobre esta parte.
Profesor, los H minúscula que Un simbolizan. ratito voy a subir volumen acá. Sí, ahora sí te escucho, por favor. Los H minúscula en la fórmula que era lo que simbolizan. Es el coeficiente de convección, Ok, gracias. ¿ya? Son los coeficientes de convección. Tengo registrado 25 participantes. Han faltado 8 o más, ¿no? Entonces son 42. ¿Algún resultado? A ver que el HCO1 es 1000, ¿no? Ya. Y el otro es 50. Bien. Vamos a continuar entonces para ganar tiempo. Bueno, aquí tenemos, ¿no? Entonces continuamos con esto. Le decía que el HC1 tiene que ver con esto, ¿no? El HC1 sería 1000, ¿no? El agua y el tubo, ¿no? Y el K2, el HC2, ¿no? Ya, tiene que ver con 50, ¿no? El K2. Entonces ahí tenemos, ¿no es cierto? Esta es nuestra resistencia térmica, ¿no? Ya. Entonces aquí tenemos los valores, entonces para T1 vale 90, ¿no? El T2 es menos 15 grados centígrados, ¿no? Eh, el HC1 vale 1000, ¿no? El área, digamos, en este caso es 2 pi RL, es el área del cilindro, el área lateral, ¿no? Y aquí tenemos la relación de los radios, que es igual a D2 entre D1, que son los diámetros. Aquí tengo la constante K, que es 50, ¿no? Y luego tengo acá la relación de 12, que es el coeficiente de convección, ¿no? Para la parte externa.
Y bueno, L, ¿no es cierto? L es conocido, dice que el dato dice que es 1 metro, ¿no? ¿Ya? Entonces, por lo tanto, esto vale 1. Y operando ahí, ¿no es cierto? Tenemos esto, ¿no? ¿Ya? Tenemos estos valores. Entonces, como ustedes comprenderán, esos valores son pequeños, ¿no? Esto entre esto, ¿no es cierto? Y hay que hacer la suma. Al sumar, entonces, tenemos lo siguiente, ¿no? Ya, al operar acá, llegamos a estos valores pertinentes. ¿Ya? Entonces, estoy remarcando que Q es igual a H. ¿Ya? Bueno, ahora nos están pidiendo también el cálculo de la temperatura T2, ¿no? Y la temperatura T3. Entonces, para calcular la temperatura T2, aplicamos lo siguiente, ¿no? Ahí tenemos una convección, ¿no? Tenemos una convección acá, ¿no? Recuerda que usted la fórmula de la convección es H, ¿no es cierto? Es igual a HC1 por el área por la variación de temperatura, ¿no? Aquí lo estamos poniendo en función de resistencia térmica, ¿no? Que es equivalente, ¿ya? Bien, entonces conociendo estos valores, ¿no? HC1 lo tenemos acá, ¿no? Es 1 sobre 471,24, ¿no? Lo vamos a reemplazar ahí, ¿no? Y operando resulta que T2 vale 88,63 grados centígrados, ¿ya? Para el cálculo de T sub 3, ¿no es cierto? Es aquí, es la altura del cilindro, ¿no es cierto? Entonces ahí hacemos lo siguiente, ¿no? Ahí tenemos, como es el cilindro, es la, la conducción es T2 menos T sub 3, logaritmo neperiano de R2 entre R1, ¿ya? Entonces aquí tengo T2, T sub 3, ¿no? Este valor que está acá también lo conocemos, ¿ya? Lo conocemos. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes, ¿no? Es esto, ¿no? Es este valor, 0,0, ¿no? Entonces, lo conocemos ahí, ¿no? Entonces aquí Q también es conocido, ¿no? ¿Cuánto vale Q? Lo hemos hallado hace un momentito, ¿no? 643,43. Entonces aquí reemplazando, llegamos a lo siguiente, ¿no? Que T2 menos T sub 3 es igual a 0,195. Y al hacer las operaciones resulta que T2 menos T sub 13 vale 0,195. ¿Ya? Bueno, de esta relación, como hemos calculado hace un momento T2, ¿no es cierto? Entonces podemos calcular T sub 3. T3 es igual a T2 menos 0,195. Como T sub 3 es, perdón, T sub 3 es 86,63 menos este valor, me está botando el valor de 86,435 grados centígrados, ¿no? Como ustedes pueden apreciar, la diferencia de temperatura es pequeñísima, ¿no? Es pequeñísima, de 0,195 entre T2 y T sub 3, ¿no? Bien, entonces ahora vamos a nuestro siguiente ejemplo, ¿ya? A ver, quiero que ustedes puedan darme un planteamiento acá, a ver, ¿qué es lo que tenemos que realizar acá? Ahí me puede escribir en el chat o decirme una sugerencia, qué es lo que tenemos que hallar primero acá.
Aquí también tenemos dos resistencias térmicas, ¿no? Entre el fluido, ¿no es cierto? Y la tubería hay convección, ¿no? Y acá ya hay conducción. A ver, voy a dejar de compartir pantalla a ver si alguien me sugiere cómo tenemos que resolverlo. Relacionar el Q con la temperatura. Pero aparte de eso, también tenemos que hallar la resistencia térmica, ¿no? ¿Ya? Hay que hallar las resistencias térmicas. ¿Sí, Nicolás? ¿No? Ok, entonces ahí tenemos que eh, darnos cuenta del problema, ¿no? Para ver si solamente es de conducción o hay convección también, ¿no? Entonces, cuando hay una combinación de ambos, hay que hacerlo de esa manera, ¿ya? Entonces, hay que aplicar la ecuación de convección y de conducción. Entonces, volvemos a nuestro planteamiento. Entonces, ahí tenemos el esquema, ¿no? Y ya se les ha dado una ayuda, digamos, de cómo tenemos que ver la resistencia térmica acá, ¿no? Fluido y sólido, ¿no es cierto? Hay convección, ¿no? Y cuando son sólidos con sólidos, simplemente hay conducción. Entonces, vamos a calcular la temperatura T sub 2, ¿ya? Entonces, este es nuestro Q, nuestro H, ¿no? Variación de la temperatura entre la resistencia térmica de convección y la resistencia térmica de conducción. ¿Ok? Entonces aquí, ¿no? Pero ahí tenemos un dato, ¿no? Es Q sobre L, el Q', es Q entre L, ya porque así tenemos los datos, entonces hay que adecuarnos, ¿ya? Por la unidad de tiempo es esto, ¿no? Por longitud. A ver, los invito nuevamente a ver cuánto saldría el cálculo acá de Q'. Ustedes tienen ahí los datos en la hoja del seminario. A ver, por favor, hagan ese cálculo. Ahí, ¿cuánto le saldría T sub 2? A ver, los invito a operar, jóvenes. Profesor, ahí la longitud de L, ¿qué valor le tendríamos que considerar? No, eso lo sorbe como dato. Q' entre L, te dan las unidades ahí, ¿no? Porque tienes watt sobre metro, ¿no? Si fuese Q, solamente sería watt sobre metro cuadrado, ¿no?
¿Cómo estamos, Nicolás Silva? Estoy calculándolo, profesor. Ya. ¿Cómo está Elsa Luque? Buenos días. Buenos días, Luis Reyes y Laquita. Ustedes han llegado ya a hidrostática. Muy bien, ¿no es cierto? Muy bien. Buenos días, Elsa. Ya. Bueno, ahí están los resultados 36, 53, 82, 23, ¿no? Vamos a ver dónde están los errores. Sí, ahí están, ¿no? Ahí está en grados centígrados. Ok, vamos a ver. Regresamos entonces así las respuestas. Ahí está, ¿no es cierto? Tenemos ahí esta relación, ¿no? Ahí tenemos H vale 300, 2pi por el radio, ¿no? Porque el radio está dado en este caso está dado en centímetros, ¿no? Hay que pasarlo a metros, ¿ya? Tengo bueno, la relación de los radios, como es una relación, las unidades se van ahí, no hay necesidad de pasarlo a metros, ¿no? Y 2pi, K1 vale 0,5, es dato, ¿no? El Q sobre L es igual a 500, ¿no? Ya, cuando tengan ustedes dice la unidad por tiempo, ¿no es cierto? A tener la unidad de longitud, entonces eso sería Q sobre L, ¿no? Bueno, aquí nuevamente, ¿no? Hay que hilar fino aquí en los resultados, ¿no? Y entonces es bueno que operen ahí, ¿no? Si alguien tiene que redondear ahí, yo sé de dónde lo han sacado, ¿no? Si solamente me ponen respuesta directa, ¿qué califico, no? Bueno, tiene esta relación, ¿no? Tengo lo siguiente, ¿no? Bueno, multiplicar 500 por este valor, tengo estos parámetros que están acá, ¿no? Este resultado. Entonces ahí tendría, no sé, mi valor de T sub 2. T sub 2 tiene lo siguiente, ¿no? 36,52, ¿no? Ya. Aquí hemos redondeado, ¿no? Un decimal acá. Ya. Ahora, si lo queremos dar en grados Kelvin, como están las unidades, ¿no? Bueno, habría que sumarle eso, ¿no? Muy bien, entonces eso es lo que me están pidiendo. Ahora me están pidiendo hallar también lo que significa el coeficiente de
transferencia térmica global, ¿no? Entonces, eso básicamente se va a ver en la parte exterior, ¿no? Entonces, aquí tenemos, ¿no? Considerando el U sub 0 H sobre A sub 0 por delta de T, ¿no? Y considerando que el área, en este caso es de la parte exterior, ¿no? El área lateral, ¿no? Y trabajamos con lo siguiente, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahí, donde A sub 0 es 2 pi RL, el H barra 0, como bueno, es el coeficiente de convección. Trabajamos de esta manera, ¿no? Y tenemos ahí entonces ese es el valor que nos sale, ¿no? De la transferencia térmica global, U sub 0, ¿ya? De la parte exterior que se tiene que ver en toda esta relación que se conoce. Muy bien, entonces ahora vamos a ver bueno, este problemita es bastante simpático, ¿no? El parabrisas de un automóvil se desempaña mediante el paso de aire caliente de temperatura inicial a 40 grados centígrados sobre superficie interna. El coeficiente de convección en esta superficie es HI 30 watt metro cuadrado por grados Kelvin, ¿no? La temperatura del aire exterior es T inferior, es menos 10 grados centígrados, y el coeficiente de convección HC es 65 watt metro cuadrado grados Kelvin. Calcular las temperaturas de la superficie interna y externa del parabrisas de vidrio que tiene 4 milímetros de espesor. El K del vidrio a 300 grados Kelvin se considera de 1.4 watt metros por grados Kelvin. ¿Ya? Bien. ¿Qué tenemos que hacer acá? Hacer un pequeño esquema, ¿no? ¿Cuál es la parte que tenemos que considerar? ¿No? La parte interior, la parte fuera del automóvil. Y para ello, ¿no es cierto? Vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Bueno, este es el esquema general que tenemos, ¿no? Para la transferencia de calor a nivel total se tiene que tener lo siguiente, ¿no? Aquí tenemos aquí, ¿no? Tenemos nuestros valores correspondientes. Entonces, aquí yo tengo que hallar Q sobre R, vamos a poner Q sobre R acá, ¿no? Y la resistencia térmica total. A pasa acá. Consideramos que H es igual a Q, ¿no? Para no tener problemas de símbolos. Entonces, en este caso, nuestro R térmico, ¿en qué va a constituir nuestro R térmico? Nuestro R térmico va a constituir básicamente, ¿no? de la parte interior, ¿no es cierto? H1, HC, ¿no es cierto? Y la de conducción, ¿ya? Entonces vamos a tener ahí la de conducción también. Entonces, internamente aquí tenemos el HI, el HC y la constante K, ¿no? ¿Ya? Entonces, en este caso, nuestra resistencia térmica tenemos que darlo en forma separada para tener algo mejor, ¿no? Un resultado, digamos, solamente reemplazarlo acá, porque la resistencia térmica son 3 elementos. Y esos 3 elementos lo tenemos aquí. Bueno, continuamos en la siguiente diapositiva entonces. Acá está. Entonces, esta es la resistencia térmica, ¿no?
¿ya? Aquí, por si acaso, queda el A lo estoy sacando acá, por lo tanto, acá el A también desaparece, ¿ya? Entonces, esa es nuestra resistencia térmica, ¿no? 1 sobre HI, 1 sobre HC, delta de X igual K del vidrio, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, Profe, sí, ¿por qué no se tomaba en cuenta el área en esta ocasión? a ver, retrocedemos acá un poquito. No es que no se toma, sino que aquí lo estoy aislando. Aquí lo estoy separando, Vale, vale. ¿ya? Entonces aquí está nuestra estructura. Entonces, resulta que la resistencia térmica es 0,052 metros grados Kelvin sobre watts. Aquí tenemos Q sobre A, porque aquí nos están pidiendo watts sobre metros cuadrados, ¿no? Entonces acá están las unidades, ¿ya? Entonces, esta es nuestra resistencia térmica, ¿no es cierto? Y esta es la variación de temperatura, ¿no? Y Q sobre A nos está saliendo 961.54 watt metros cuadrados, ¿no? Que tiene que ver con las unidades también, ¿no? Porque si no tengo las unidades, no estaría trabajando mal, ¿ya? Muy bien, entonces ahora, ¿cómo es que vamos a hallar nosotros la temperatura interna, ¿no? La temperatura de la interfase, de este lado, ¿no? Ya, entonces vamos a ver, ¿no? ¿Qué tenemos que trabajar acá? ¿Aplicar la fórmula de conducción o la fórmula de convección? A ver, sugerencias, jóvenes. ¿Qué aplico? ¿Fórmula de convección o conducción? En esta parte y en esta parte, ¿no? Ahí voy a, de repente me ha puesto algunos comentarios aquí, voy a ver. ¿Qué fórmulas aplico, jóvenes? ¿Conducción o convección? ¿Alguien me puede acompañar en esta comunicación? A ver, vamos a poner aquí convección, ¿no es cierto? Ya hay que aplicar convección. Porque tenemos ahí este fluido y sólido, ¿no? El sólido es la ventana y el fluido es el aire. Entonces ahí la convección siempre se va a aplicar entre fluido y sólido, ¿no? Mientras que la conducción solamente es sólido con sólido, ¿no? Muy bien, entonces continuamos. Entonces, la temperatura interna la consideramos de esta manera, ¿no? Ya. Entonces la temperatura interna va a ser justamente el WI, ¿no? Ya. Bueno, aquí ya solamente hay que reemplazar los valores, ¿no? A ver. Aquí tengo lo siguiente, ¿no? La T interna es de 40 grados centígrados, ¿no? El Q es 961.54 que lo hemos hallado acá, ¿no? Y el H que es 30, ¿no?
y H por A es 30, ¿no? Entonces se me van aquí los watts metros cuadrados, solamente me queda grado centígrado. Y por lo tanto, ¿no? Voy a tener un resultado de 7,95 grados centígrados, ¿no? Ya. A ver, ustedes jóvenes, por favor, ¿cómo hay ahí en la temperatura externa? ¿Cuánto le saldría? A ver. Es algo parecido. ¿Cómo saldría la temperatura externa? A ver, ¿cómo le saldría la temperatura externa? A ver, 4,79 dice, ¿no? Ok, así es. Gracias, Nicolás. ¿Cómo sale eso? De la siguiente manera, ¿no? Entonces, considerando Q sobre A, ¿no es cierto? Tengo ahí T, ¿no? T sub 0, T y F, que es la parte que está acá, ¿no? QHC sobre A, ¿no? Entonces aquí tenemos, hay que reemplazar, pues, ¿no? El T y F, que es lo que está aquí, ¿no? Es menos 10 grados centígrados, ¿no? Q es conocido, 961,54, el HC por el área es 65, ¿no? Bueno, aquí ya hay que hacer un proceso simple para obtener lo siguiente, ¿no? El W, que es el T exterior, que es 4,79 grados centígrados. Bueno, hasta aquí hemos trabajado con lo que es respecto a conducción y convección, ¿no? Entonces ahora les voy a pedir a ustedes, a ver, ¿qué es lo que hacen ustedes aquí? Este problema 5, a ver, quiero que lo planteen jóvenes, a ver, y me dan un resultado. ¿Cómo saldría ahí, no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahí?
Bien, a ver, ¿qué tenemos que aplicar acá? ¿Qué tipo de conducción tenemos? Ujú. Bueno, en este tipo de... Aquí estamos hablando de radiación, ¿no? Transferencia de calor por radiación, entonces tenemos que irnos a la ley de Bien o la ley de enfriamiento de Newton, ¿no? ¿Ya? Entonces, para este caso, vamos a considerar lo siguiente, ¿ya? Un ratito quiero ver acá. Un momentito, jóvenes. Listo. A ver, vamos a entrar a lo que se refiere a la ley de transferencia de calor por radiación, ¿no? Vamos a compartir entonces. Se trata del problema siguiente. Dice, considera una placa de aluminio de área A y espesor de 2 milímetros que está a la temperatura ambiente T 0,25 grados centígrados. La superficie de la placa de área está pintada de negro. En un instante dado se pone el sol que ilumina la placa con una intensidad constante de I, de intensidad de energía, ¿no? De 700 watts por metro cuadrado. Se expone el sol
que ilumina la placa con una intensidad constante. Bueno, ya. Determine la evolución de la temperatura T de la placa a medida que transcurre el tiempo. Considere que durante 12 horas se ilumina la placa y durante 12 horas se enfría, ¿no? Material del aluminio, cuya densidad es 2.700 kilogramos por metros cúbicos. El coeficiente, el calor específico, ¿no? 888 joule, kilogramos por grados centígrados. K es la constante, es una constante que se define de esa manera, ¿no? El coeficiente de conducción, calor específico, densidad, calor específico, perdón, esa es una capacidad molar. Es ρ c sobre el D, ¿no? El espesor, ¿ya? Es D sobre el espesor. Muy bien, entonces este es el bosquejo de la solución más o menos, ¿no? Usando la ley de enfriamiento de Newton, ¿no? MC derivada de la temperatura con respecto al tiempo, HC el coeficiente de conducción, de convección, área T menos T sub 0 y la intensidad de energía por el área, ¿no? Haciendo una división acá, MC, ¿no? Divide a todo esto que está acá, ¿no? Y divide también a todo esto que está acá. ¿Ya? Y por cuestiones de abreviar las situaciones, ¿no? Vamos a reemplazar que esto que está acá, ¿no? Es igual a K, ¿no? HCA, MC, ¿no? MDC, este es igual a K, ¿no? Y todo esto que está acá es T infinito a grados Kelvin, ¿no? ¿Ya? T infinito por K. Ok, entonces aquí nos queda lo siguiente, ¿no? La derivada de T menos T infinito, es K, T menos T infinito, ¿no? De aquí se está llevando, ¿no? Todo lo que es K, ¿ya? Entonces aquí ya tenemos nuestra ecuación, resolvemos esta ecuación diferencial de primer orden y tenemos lo siguiente, ¿no? ¿Ya? T sub 0 menos T infinito e a la menos KT más T infinito, ¿no? Para T igual 12 horas, ¿no? Vamos a tener una temperatura final. Entonces, solamente habría que reemplazar los valores ahí, ¿ya? Habría que reemplazar los valores en esa situación, ¿no? Y ahora, ¿no es cierto? Vamos a... ¿Qué pasa durante la noche, no? Durante la noche, ¿no? Ahí tenemos el T, ¿no? Igual temperatura final. Ahí la intensidad de energía vale 0, ¿no? En la noche, como no está el sol presente, ¿no? Entonces la intensidad de energía es 0, ¿no? Por la ley de enfriamiento de Newton, ya, ¿quién está escribiendo ahí? ¿Quién, quién ha escrito esas palabritas ahí? Bueno, temperatura final, ¿no es cierto? Ya. La ley de enfriamiento de Newton establece lo mismo, ¿no? Ya. Y se va a resolver de forma similar este problema que está acá. ¿Ok? Entonces, ¿hago una pregunta acá? Ok.
me saca esa escritura que he hecho ahí. Vamos a dejar de compartir. Así es, ¿quién puso eso? Si no, va a cerrar todos los controles, ¿ah? Bien, a ver, borre lo que han quitado en la pantalla, por favor. Bien, vamos a continuar entonces. Ya, con otro problemita. Aquí también, ¿no? Este problema 6. A ver, yo creo que ustedes están en la capacidad de resolver este problema. A ver, ¿cuánto saldría? A ver. Nos dice, una persona se encuentra en ropa de baño en un sauna cuyas paredes están a 85 grados centígrados y tiene una emisividad igual a 1. Su piel se encuentra a 40 grados centígrados y su emisividad es 0,8. ¿Cuál es la tasa a la cual la persona irradia energía al medio exterior? ¿Cuánto calor absorbe la persona por radiación de las paredes? ¿Cuánto sudor debería evaporar por hora para que su temperatura se mantenga normal y estable, ¿no? Suponga que este es el único mecanismo de pérdida energética. Considere calor latente el sudor a 37 grados centígrados, como a 2.427 kilojoules por kilogramos, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que plantear acá? Nuevamente, este es un problema de radiación. Nos piden la tasa, ¿no?, de energía por área, ¿no? Ya. Muy bien, ¿no? Aquí, ¿qué tenemos que hacer, jóvenes? Habría que ver, voy a minimizar, ¿no? Habría que introducir acá, ¿no? A ver, insertar, ¿no? Vamos a poner aquí nuestro Q emitido. No, después. Vamos a hacer lo siguiente, ¿no? El Q. Vamos a plantear nuestras ecuaciones, ¿no? El Q emitido Q emitido sobre el área, ¿no? Va a ser igual. Aquí tengo un ratito. También.
Vamos a introducir esto. Ahí está, ¿no? Vamos a poner el sigma acá. El sigma por el... Este es el... Y la temperatura de la cuarta, ¿no? Bueno, este es el Q emitido sobre el área, ¿no? Estoy un poquito para entender esto, ¿ya? Y el Q absorbido simplemente sería también de esta manera, ¿no? Vamos a, para luego pasar a lo siguiente. El Q absorbido sería simplemente el T sub A acá, insertar ok. Entonces ahí, ¿no? Nuestro Q neto, ¿cuál sería nuestro Q neto? Simplemente va a ser la diferencia, ¿no? Entonces podamos ponerlo acá para trabajarlo mejor, ¿no? Eh, Nuestro Q neto sería simplemente vamos un ratito, por favor, ¿no? He dejado de compartir, creo, pero ahí te regreso, ¿ya? Ahorita regreso. La cuarta menos, TA, TA la cuarta.
Ahí estamos. A ver, regresamos aquí. A ver, voy a reinicio con ustedes, ¿ya? Reinicio con ustedes. Ahí está. Bien, les comentaba que el Q emitido, ¿no? Por unidad de área era sigma R T a la cuarta, ¿no? Y el Q absorbido es sigma R T a la cuarta de la temperatura absorbida, ¿no? Y el Q neto simplemente va a ser esto, ¿no? Va a ser este valor, ¿no? Entonces, ¿cuál es la tasa? Simplemente haría lo siguiente, ¿no? Ya, aquí ya lo tengo yo en otras palabras aquí, pero para poder entenderse, ¿no? El Q emitido y el Q absorbido, y este es el Q neto, ¿no? Esta es la temperatura interior, R vale 0,8, la temperatura ambiente vale 1, ¿no? Entonces, en una hora T vale 60 por 60, o sea, 60 minutos por 60 segundos, son 3.600 segundos, ¿no? Y la superficie promedio de un ser humano adulto del hombre es aproximadamente 1,9 metros cuadrados y la mujer 1,6, ¿no? metros cuadrados, ¿no? Bueno, aquí se ha tomado desde la Wikipedia, ¿no? ¿Ya? Aproximadamente el área es 2 metros cuadrados, ¿ya? Entonces el Q neto, ¿no es cierto?, absorbido o emitido, ¿no es cierto?, sería la masa del sudor por la temperatura de calor del sudor, ¿no? ¿Cuánto vale la temperatura de calor del sudor? ¿No? Eso es lo que tenemos que establecer, ¿no? Y reemplazando los datos vamos a tener los resultados que ya nos están pidiendo, ¿ya? Hay que ver que aquí es, digamos, básicamente, como se dice, calor de cambio de fase, ¿no? Masa por L, ¿no? Longitud creo que es aproximadamente 85, me parece. No estoy bien al tanto, pero ya es cuestión de averiguar, ¿ya? Ah, no, acá está, ¿no? Es 2427, ¿no? ¿Ya? Y la masa de la persona, pongámosle pues un 70 kilogramos, ¿no? Luego ya en la parte B, la parte C ya ustedes lo van a tener que revisarlo, ¿no? Y completarlo, ¿ya? Pero esa es la manera de poder trabajar acá, ¿no? Ya por radiación, cómo se evapora, etcétera, ¿ya? Este calor latente L, que es 2427, ¿no? Y la masa, repito, del hombre puede ser, pues, 70 kilogramos, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos a ver. Vamos a pasar a otra parte. El tiempo nos va a ganar, ¿ya? Ya ustedes tienen ahí problema 8, ¿no es cierto? Que también se hace por convección. Lo dejo para ustedes, pero por radiación. A ver, vamos a entrar a la parte hidrostática. A ver, ahora quiero que ustedes me apoyen en los cálculos. A ver, cuánto vale la presión del aire en el sistema mostrado en la figura inferior izquierda, ¿no? En esta figura que está acá, ¿no? Ya. Entonces, sabiendo que el peso de la presión atmosférica igual a 101.3 kilopascal, densidad de la gasolina 680 kilogramos metros cúbicos, ¿no? Y
Densidad del agua, 1000 kilogramos metros cúbicos. ¿Ya? A ver, por favor. ¿Alguien cuánto vale la presión del aire? A ver, lo dejo a ustedes. A ver, por favor, vayan trabajando ahí. A ver, jóvenes, ¿cuánto salió? A ver, a ver.
Sí. Ujú. A ver, jóvenes, por favor, ¿cuánto sale eso? Que es sencillo para ustedes. $145,000. Ya. 145,000. Vamos a ver. Bien. Regresamos entonces, ¿ya? Antes de entrar aquí. Un ratito, por favor. Ujú, ujú. Aquí tengo un pequeño problemita. Es esto. 16,8.
Ya. Aquí se me estaba... Ya, comparto como sea la pantalla entonces. Aquí estamos. Bueno, ahí tenemos, ¿no? Bueno, acá está la solución. Tenemos por equilibrio de presiones, presión en A igual presión en B, ¿no? La presión absoluta acá, ¿no es cierto? Entonces la presión en A es igual a la presión en B. Al mismo nivel las presiones son iguales. Entonces la presión A tengo la presión atmosférica más la presión de los 450 milímetros de mercurio, ¿no? Ahora la presión de 450 milímetros de mercurio es un equivalente a 60,91 kilopascal. Teniendo esta relación, obtenemos eso. Esa es la presión en A. Además la presión en B, ¿no? Es la presión del aire, que está acá, más la presión de la gasolina, más la presión del agua. Entonces tengo la presión del gas, o de la gasolina, perdón, es este valor, ¿no? La presión del aire, perdón, del agua es este valor, que ya lo he puesto directamente acá, ¿no? Y sumando, ¿no? Entonces resulta que la ecuación 3 es igual a la ecuación 4 por equilibrio de presiones. Entonces acá yo tengo, ¿no es cierto?, 160,21 kilopascal, más la presión del aire, más esta suma que sale 100, bueno, que se la suma acá, ¿no? Ahí, y nos va a resultar este valor, ¿no? De 145,35 kilopascal, ¿no? ¿Ya? Bien, a ver, ahora, ¿no? Bueno, esto ya, en el problema 10, ¿no? Determina la fuerza que ejerce el agua sobre la superficie curva mostrada en la figura superior derecha, cuyo ancho es L y cuya altura es H. Donde la ecuación es este valor, Y es igual a E a la X menos 1. Entonces, vamos al problema de hoy. Vamos a graficar el diferencial de área y el diferencial de fuerza en esta superficie curva, ¿no? Que tiene un ancho L, ¿no es cierto? ¿Ya? Bien, entonces acá tengo ya saben que el diferencial de fuerza en el agua ejerce siempre en forma perpendicular a las paredes del recipiente, ¿no? Siempre en forma perpendicular. Entonces aquí yo tengo mi diferencial de fuerza, la descompongo uno en el eje X, otro en el eje Y, ¿no? Y acá también tiene su diferencial de X, diferencial de Y, que me va a dar el diferencial de área. Entonces el cálculo de F sub X, ¿no? Es presión por diferencial de área, ¿no? Saben que fuerza es igual presión sobre área, ¿no? Perdón, presión es fuerza sobre área, por lo tanto la fuerza sería presión por diferencial de área, ¿ya? En el lado el diferencial de área para el diferencial de área en su X, en el eje X sería simplemente L por diferencial de Y, ¿ya? L por diferencial de Y. Aquí está, L por diferencial de Y. Bueno, pues como este diferencial es H menos Y, ¿no es cierto? Aquí ponemos acá la presión, perdón, la presión es este valor, ¿no? Y trabajamos de esta forma. H menos Y, L diferencial de Y, ¿no? Integrando de 0 a H obtenemos este valor, ¿no? Entonces la fuerza en el eje X vale L gravedad H, L densidad gravedad por la altura H al cuadrado sobre 2, ¿ya? Para el diferencial de fuerza en el eje Y, un cuadro muy similar, ¿no? ¿Ya? El diferencial de F de Y es igual presión por diferencial de área en el eje Y.
el diferencial de área en el eje Y es L por diferencial de X, pero, ¿no? Donde la presión es densidad grave H menos Y, ¿no? Entonces aquí tenemos nuestro diferencial de Y. ¿Ya? Pero como Y vale E a la X menos 1, entonces hay que reemplazar este valor, ¿no? Y a la X menos 1, el diferencial de X. Entonces hay que integrar esto, ¿no? Con respecto al 0 logaritmo neperiano de H. Integrando esto, vamos a obtener lo siguiente, ¿no? Obtenemos este valor. ¿Ya? Obtenemos este valor. Ya ustedes verifican los límites de integración, ¿no? La integración también. Y resulta que la fuerza en el eje Y, en el eje X es este valor y en el eje J es este valor. ¿Ya? Bueno, eso ya solamente no vaya a confundir con logaritmo esto, ¿eh? Por si acaso. Este es longitud L, densidad y gravedad, ¿ya? Acá también, ¿no? No vayan a pensar que es logaritmo. El problema 11. Bueno, el problema 11, a ver, ¿cuánto tiempo me falta? Me queda menos de 6 minutos. Vamos a ver, aquí, ¿no? Vamos a hacer este último ejemplo. Un cuerpo que tiene la forma de un tetraedro regular del lado L está sumergido en agua con una cara horizontal sumergida casi al fondo. En el fondo y la punta de su vértice opuesto a esta cara toca la superficie entre el agua y la atmósfera, ¿no? La presión atmosférica que actúa sobre el agua es P. Determinar el módulo de la fuerza de presión F que actúa sobre una de las caras oblicuas del tetraedro, sabiendo que L es 2,5 y la presión es 1,02 bar. Supone que F actúa sobre cada baricentro de cada cara oblicua, ¿no? En la solución, vamos a ver la suma de todas las fuerzas sobre el tetraedro que es igual al empuje, ¿no? La fuerza que actúa en esta cara, en esta cara, en esta cara, en esta cara, ¿no? Va a ser igual a la fuerza del empuje. ¿Ya? Bien. Entonces aquí calculemos entonces las fuerzas sobre el tetraedro, asumiendo que ρ es la densidad del agua. Entonces ahí tenemos, ¿no? Presión sobre la base horizontal es igual a la presión atmosférica más el peso específico por la altura, ¿no? ¿Ya? Sabiendo que la altura del tetraedro, ¿no es cierto? Como es un triángulo equilátero, ¿no? Ya, entonces la altura tiene ese valor. Vamos a ver por acá. Presión sobre la base horizontal, ¿no? Además. Y aquí tengo la presión, ¿no? Entonces, ya que el área de la base es horizontal, ¿no? Entonces la fuerza sobre la base horizontal simplemente va a ser la suma de estos dos, ¿no? Aquí lo tenemos, ¿no? Es igual a P más densidad de gravedad por raíz de 6 sobre 3L por este valor, ¿no? ¿Ya? Que es el área, presión por área, ¿no? ¿Ok? Esa es la ecuación número 1. Ahora vamos a ver sobre la... Esto no lo considero porque está acá también, ¿no? Ahora sobre la fuerza oblicua. Sea ABCD del prisma, ¿no? Acá es el prisma. ABCD es el prisma, ¿no? El segmento H es la altura de este vértice, ¿no? Como la L es igual a B, que es la longitud
del tetraedro. Y como ustedes saben, es un triángulo equilátero, ¿no? Y cuya altura ya conocemos nosotros, ¿no? Es L raíz de 3 sobre 2, ¿no? O sobre 3, ya está. Entonces aquí estamos, ¿no? Si trazamos el triángulo AHB, ¿no es cierto? Que está acá, ¿ya? ¿No? Entonces, la fuerza de presión efectiva sobre una de las caras simplemente va a ser F seno, F tercios. ¿Cómo sé que seno de alfa vale 1/3? Vamos a lo siguiente, ¿no? Ya. Aquí tenemos, ¿no? F seno de alfa vale 1/3. Y aquí obtenemos estos valores que están acá, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos aquí, ¿no? Este es el lado y este es la altura, ¿ya? Listo, ¿no? Entonces, ahora el empuje viene en la parte de abajo, ¿no? El volumen tetraedro es justamente, ¿no? Es este valor, ¿no? El lado lo conocemos y por lo tanto este es el volumen, ¿no? Y el empuje es justamente, ¿no? La densidad de la gravedad por el volumen sumergido. Y tenemos esto, ya que el volumen está totalmente sumergido, acá está, ¿no es cierto? Ya. Entonces, para lo que nos están pidiendo básicamente es, ¿no es cierto?, la fuerza total. Entonces aquí, aplicando la segunda ley de Newton, ¿no? F' más F más C es igual a 0, porque está en equilibrio. Al estar en equilibrio, ¿no? Considerando las fuerzas oblicuas sobre las tres caras, 1, 2 y 3, entonces por lo tanto tenemos esto, ¿no? Ya, tenemos estos valores. Son tres fuerzas oblicuas, acá están las tres. Como ustedes notamos aquí que la fuerza es F tercios, ¿no? En las caras oblicuas. Y el empuje es esto. ¿Ya? Entonces, aplicando la segunda ley de Newton, ¿no? Obtenemos lo siguiente. Entonces, de aquí, ¿no? Va a resultar justamente el valor de F, ¿no? Entonces, F sale raíz de 3 sobre 4, presión por L cuadrado, más raíz de 2 sobre 6, ¿no? Y haciendo acá las evaluaciones, encontramos que ese es el valor de la fuerza F, ¿no? Listo, jóvenes, ¿no? Ya, entonces tenemos que, hemos terminado el seminario. Si no hay una pregunta adicional. Listo, jóvenes, a ver, creo que me están poniendo a cargo. Bueno, el seminario que viene, la próxima clase, ya, de acuerdo al avance de los docentes, ¿no? ¿No? Ellos ya nos comunican a nosotros qué tema tenemos que realizar. Muy bien. Así es, Cáceres, ¿no? ¿Hasta qué tema han llegado ustedes esta semana? Con el profesor Ronald, ¿hasta qué tema llegaron? Ah, ya, ya. Ok. Bueno, me imagino que se pondrá al día, algo tocará de lo que hemos avanzado entonces.
El video, sí, se lo voy a mandar por el correo. O por el Moodle. Creo que ya alguien me indicó cómo hacerlo, ¿ya? Terminando de grabar, voy a, voy a tratar de subirlo. Muy bien, jóvenes. Entonces, gracias por su atención. No, espero no les haya aburrido mucho un momento que estaba verificando mis resultados. Muy bien, entonces, muy buenos nos despedimos entonces. Hasta el próximo viernes. Sigan esforzándose. Sus estudios. Muy bien. Bueno, no queda más que despedirnos entonces, jóvenes. ¿Ya? ¿Cuántos han participado? Bueno, voy a chequear ahorita cuántos han ingresado al Zoom, ¿ya? Muy bien. Entonces nos despedimos.